La alquimia es una antigua disciplina filosófica y espiritual que combina elementos de química, filosofía, misticismo y esoterismo. A lo largo de la historia, los alquimistas buscaron transformar la materia base en algo más puro y valioso, como el oro, pero la alquimia también tenía una dimensión espiritual y metafísica. La alquimia es conocida por su búsqueda de la piedra filosofal, una sustancia legendaria que se decía que tenía el poder de transformar los metales en oro y conferir la inmortalidad. Sin embargo, muchos alquimistas entendían que esta búsqueda tenía un significado más profundo, la transformación interior del individuo. La alquimia se consideraba un camino espiritual para la evolución personal. Los alquimistas creían que a medida que trabajaban en la transmutación de los metales también estaban purificando y elevando su propia naturaleza espiritual. A menudo considerado el padre de la alquimia, sus escritos herméticos sentaron las bases de las enseñanzas alquímicas. Hermes Trismegisto promovió la idea de que lo que ocurre en el mundo material está relacionado con el mundo espiritual, y que la verdadera alquimia era la transmutación del alma. Un alquimista suizo del siglo XVI, Paracelso, introdujo la idea de que la salud y la enfermedad estaban relacionadas con la alquimia interna del cuerpo. Él creía en la existencia de un elixir de la vida que podía prolongar la vida humana. Aunque más conocido como escritor, Goethe también estudió y experimentó con la alquimia. Su obra, Fausto, aborda temas alquímicos y espirituales, explorando la búsqueda del conocimiento y la transformación personal. La demolición, en la alquimia se refiere a la deconstrucción de la persona, la eliminación de impurezas y falsas identidades para alcanzar la esencia pura del ser. Este proceso puede ser visto como un camino hacia la iluminación espiritual y la autorrealización. La demolición implica la confrontación de las sombras personales, el enfrentamiento de las limitaciones autoimpuestas y la liberación de apegos. A medida que estas barreras se derrumban, se busca una conexión más profunda con la esencia divina. En resumen, la alquimia es mucho más que una búsqueda de la transmutación de metales en oro. Es un camino espiritual que implica la transformación interior y la demolición de las limitaciones egoicas para alcanzar una comprensión más profunda de la realidad y la conexión con lo divino. Grandes exponentes como Hermes Trismegisto, Paracelso y Goethe contribuyeron a esta rica tradición filosófica y espiritual a lo largo de la historia. En una tierra donde el misterio se entrelazaba con la realidad, surgió una figura enigmática, Hermes Trismegisto, el 3 veces grande. Se dice que vivió en los albores del primer y segundo siglo d.C., y su nombre se convirtió en sinónimo de sabiduría esotérica y alquimia metafísica. Hermes, cuya existencia histórica a menudo se debate, trascendió la realidad para convertirse en un símbolo de la búsqueda incesante del conocimiento trascendental. Sus enseñanzas se transmitieron a través de una serie de escritos conocidos colectivamente como el Corpus Hermeticum, que exploraban las conexiones entre lo divino y lo humano. En las palabras de Hermes, la mente humana era un microcosmos que reflejaba el macrocosmos divino. Este concepto fundamental formó la base de su alquimia metafísica. Para él, la alquimia no era solo la búsqueda de la transmutación de metales en oro, sino una búsqueda de la transmutación de la propia conciencia, un viaje hacia la iluminación y la unidad con lo divino. En su narrativa más icónica, Hermes experimentó una revelación mientras contemplaba la vastedad del cielo estrellado. Comprendió que todo en el universo estaba interconectado, que la materia y el espíritu eran uno solo, y que la mente humana tenía el poder de influir en esta interconexión. A través de la meditación y la contemplación, los alquimistas podían armonizar sus mentes con el cosmos y participar en la gran obra, la búsqueda de la perfección y la trascendencia. El legado de Hermes Trismegisto perduró a lo largo de los siglos, influyendo en el renacimiento de la alquimia en la Edad Media y en el resurgimiento de las ideas herméticas en el siglo XX. Su narrativa se convirtió en un faro para aquellos que anhelaban una comprensión más profunda del mundo y de sí mismos. Hoy en día, el nombre de Hermes Trismegisto sigue siendo un recordatorio de la eterna búsqueda de la verdad y la sabiduría. Ya sea que lo veamos como una figura histórica o como una entidad mítica, su legado perdura en la búsqueda de la transformación interior y la unión entre lo material y lo espiritual. Hermes Trismegisto, el guardián de los secretos alquímicos, sigue inspirando a los buscadores de conocimiento en su viaje hacia la iluminación.
El Renacimiento fue una época de profundo despertar intelectual en Europa, y entre los muchos pensadores influyentes de la época, Paracelso, cuyo nombre real era Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim, emerge como una figura excepcional que combinó la alquimia, la medicina y el misticismo en una síntesis única. Su legado se encuentra en la intersección de la ciencia y la metafísica, y su enfoque holístico hacia la curación y la transformación personal continúa siendo una fuente de inspiración. Paracelso adoptó y expandió la tradición alquímica, pero no se limitó a la transmutación de metales en oro. Para él, la verdadera alquimia estaba en la transformación interior. Creía que el ser humano era un microcosmos que reflejaba el macrocosmos divino, y que a través de la alquimia vital, uno podía lograr la transmutación espiritual y la curación del cuerpo y el alma. Una de las contribuciones más notables de Paracelso fue su búsqueda del elixir de la vida, una sustancia que otorgaría inmortalidad. Si bien esta búsqueda era en parte física, también era profundamente espiritual. Creía que, a través del conocimiento y la armonización de los principios opuestos en el cuerpo, uno podía alcanzar la longevidad y la salud. Paracelso desafió las prácticas médicas tradicionales de su época, argumentando que la observación empírica y la comprensión de las influencias astrológicas eran fundamentales para la curación. Introdujo tratamientos revolucionarios y medicamentos a base de minerales, y consideraba que el cuerpo humano era una entidad única y sagrada que debía ser tratada con respeto y entendida en su totalidad. El misticismo de Paracelso también abarcaba una profunda conexión con lo divino. Creía que la esencia de Dios estaba presente en toda la creación, incluido el ser humano. La búsqueda de la gnosis, un conocimiento profundo y directo de lo divino, era una parte esencial de su filosofía. El legado de Paracelso persiste en la actualidad en muchas disciplinas. Su enfoque en la transformación interior, la conexión entre la ciencia y la espiritualidad, y la importancia de tratar al paciente en su totalidad han influido en la medicina, la psicología y la filosofía modernas. Su vida y obra ejemplifican cómo la búsqueda de lo divino y la transformación personal pueden converger, trascendiendo las barreras entre la ciencia y la metafísica. Paracelso, el alquimista visionario, sigue inspirando a aquellos que buscan la verdad y la sanación en todos los aspectos de su vida. Paracelso fue un escritor prolífico, y uno de sus trabajos más destacados es Opus Paramirum, una obra que aborda sus ideas sobre medicina y alquimia. En esta obra, Paracelso explora conceptos médicos y alquímicos, y promueve su enfoque en la curación a través de la alquimia vital y la importancia de la observación empírica en la práctica médica. Aquí hay un ejemplo de su enfoque en Opus Paramirum. En Opus Paramirum, Paracelso discute su noción de archai, o arquetipos, en la naturaleza, argumentando que estos patrones divinos subyacen en la realidad material y pueden ser comprendidos y aprovechados para la curación. Propuso que el conocimiento y la aplicación de estos arquetipos eran esenciales para la medicina efectiva. Un evento destacado relacionado con Paracelso es su desafío a la medicina convencional de su época. En una ocasión quemó públicamente libros médicos tradicionales, simbolizando su rechazo a las prácticas médicas que no estaban basadas en la observación empírica y la alquimia. Esto generó controversia y lo llevó a ser percibido como un reformador radical en el campo de la medicina. En cuanto a Hermes Trismegisto, uno de los textos más conocidos atribuidos a él es el Corpus Hermeticum. Este conjunto de escritos herméticos se centra en la filosofía y la espiritualidad, explorando temas como la relación entre lo divino y lo humano, la naturaleza de Dios y la búsqueda de la sabiduría espiritual. Un ejemplo de la filosofía hermética de Hermes Trismegisto se encuentra en una de las afirmaciones del Corpus Hermeticum, que dice: como arriba, es abajo, como abajo, es arriba. Esta frase expresa la idea de que existe una correspondencia entre el mundo divino y el mundo terrenal, y que comprender uno puede llevar a la comprensión del otro. Esta noción influyó en gran medida en el pensamiento hermético y la alquimia. Un evento histórico asociado con Hermes Trismegisto es la difusión de sus escritos durante el Renacimiento en Europa. Estos textos traducidos del griego y el latín tuvieron un impacto significativo en la filosofía y la espiritualidad de la época, influyendo en pensadores como Marsilio Ficino y Giovanni Pico della Mirandola, quienes estaban interesados en la fusión de la filosofía hermética y el pensamiento cristiano.